Como les dijimos, aquí está con nosotros el doctor Flavio Darío Espinal, consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Y con él, bueno, pues vamos a hablar ahora mismo, después de este Café Santo Domingo que Kenia nos trae todos los días aquí, porque los perellonos se perdieron en eso. Industria Muchas vanileja, que gracias. tiene que tenerse más viejo que rascarse, produciendo, Kenia, ¿verdad? Produciendo café del bueno, Café Santo Domingo. Gracias a la familia Perelló, que, que construyeron esta institución, porque esto es ya una institución en la República Dominicana. Y de instituciones vamos a hablar con el doctor Flavio Darío Espinal, precisamente. Nosotros estrenamos este domingo que viene las elecciones primarias simultáneas, primera vez en la República Dominicana, simultáneas porque dos partidos por lo menos la harán ese mismo día, uno abierta, otro cerrada. De eso vamos a hablar con Flavio Darío Espinal, para que nos cuente un poco la historia de todo esto y la importancia que tiene para la República Dominicana un proceso como este que vamos a llevar a cabo el próximo domingo. Bienvenido, doctor Flavio Darío Espinal, a Ojalá. Muchas gracias por la invitación, es un placer para mí estar con ustedes. Sí, este proceso que se está llevando a cabo es una experiencia democrática novedosa, porque obviamente no se había celebrado de esa manera. Los partidos habían tenido algún tipo de primaria, en algún momento algún partido la hizo semiabierta, pero ya así, en virtud de una ley regida por la Junta Central Electoral, administrada como un proceso electoral formal y con la participación de los dos partidos más importantes, pues es una experiencia democrática sumamente interesante. Y vemos cómo se ha producido una revitalización política, que creo que a quien más beneficia es al PLD, porque al ser una primaria abierta, el público en general ha comenzado o ya ha puesto mucha atención a lo que está pasando en el PLD y se motiva a votar. De modo que es una manera de revitalizar los partidos políticos. Digo que más en el PLD porque eso ha abierto la competencia. No sé qué le parece a ustedes, pero a mí me da la impresión de estar en unas elecciones generales, Sí, claro. en la manera como se está desenvolviendo. El PRM optó por unas primarias cerradas, es decir, con su militancia, y en ese sentido ha tenido menos resonancia en la población que la que está teniendo el PLD. Pero aún en ese caso, no hay duda de que llevar a cabo este proceso bajo la dirección y la administración de la Junta Central Electoral es un fenómeno importante, novedoso, y también el hecho de que la Junta sea la que administre el proceso, que sea la que canalice todo y administre y sea en último término rector de este proceso, no hay duda de que es una fuente importante de garantía. Porque los partidos han tenido, no tanto así en el PLD, pero muchos partidos han tenido a través del tiempo grandes conflictos internos, sí, porque se dan competencias duras entre grupos, corrientes, fracciones de los partidos y no hay un árbitro que administre. Entonces, en esta oportunidad, eso es un elemento importantísimo de que se está haciendo bajo la dirección de la Junta Central Electoral. Sí, como usted señala, que tuvimos una historia inclusive de un granadazo, precisamente por esas luchas internas de los diferentes partidos políticos. Y me llama la atención en el caso suyo, que a nivel particular también participó como uno de los gestores del nuevo estadio institucional que tenemos, que es la Constitución actual, porque usted fue parte de la consulta o de la Comisión de Juristas para la Reforma Constitucional, y uno de los grandes desafíos que tenía República Dominicana era cómo enmarcarse y cómo volver a los partidos políticos esa puerta de acceso al poder público. En ese sentido, rompe nuestra historia política que la Junta Central Electoral
y abre un nuevo paradigma, sea quien arbitre, como usted dice, este proceso? Sí, es una nueva forma de gestionar estos procesos, de administrar estos procesos. En otras oportunidades la Junta ha servido de testigo o ha estado presente el día de la votación, pero esto es un proceso administrado como si fueran unas elecciones nacionales. En otros países, los partidos políticos han entrado en crisis y se han pulverizado y han surgido nuevas formas de expresión política. En la República Dominicana no hay una crisis en los términos en que se ha dado en otros países, pero hay un gran desafío de que los partidos se consoliden y que los partidos se revitalicen. Y la verdad es que el presidente Medina hizo mucho hincapié en las primarias abiertas, apostó por ese modelo, entendía que se necesitaba en los partidos, especialmente en el PLD, una administración del proceso que fuera neutral, que no fuera con el padrón interno ni fuera con autoridades internas. Lo mismo en otros partidos, pero yo creo que esta experiencia puede servir digamos, de plataforma para llevar los partidos políticos a otro nivel. Esperemos que al final, cuando se pase balance, se pueda decir, valió la pena ese esfuerzo, fue una experiencia de participación democrática, de involucramiento de la gente y de que el público sea, el pueblo que sea el que digamos, incida y tenga la última palabra en estos procesos políticos partidarios. Estoy mirando al doctor Leonel Fernández y algunos de sus seguidores arrojar dudas sobre el proceso del conteo, etcétera. Y yo no sé si pudiera haber razones para eso. ¿Qué razones podría tener el doctor Leonel Fernández y algunos de sus seguidores para exigir que el conteo, incluso en algún momento han querido insinuar que se haga un conteo manual? Después dijeron que no, que lo que quieren es un cuadre como contable, que se haga la correspondencia entre lo que hay lo que se deposita en la urna, lo que cuenta la computadora, y no sé qué contabilidad es que ellos quieren al fin y al cabo. Pero se justifica que se quiera arrojar dudas sobre un proceso además que es novedoso, que ahora es que estamos poniendo en marcha además, y en el que se ha hecho una inversión además ingente, ¿no? Yo creo que no hay base para arrojar dudas sobre el trabajo que está haciendo la Junta Central Electoral. Y digo esto, aunque no estoy en las interioridades, sino viendo el proceso como se ha desarrollado, siento que la Junta ha ido programando sus actividades, ha ido poniendo en prueba los mecanismos que va a utilizar para la votación misma, la transmisión de datos y el conteo de los votos. Dispone de los recursos que requirió para hacer este proceso. El gobierno le asignó las partidas presupuestarias que se corresponden con eso. Ha ido consultando a los partidos políticos de manera progresiva sobre ese proceso. De modo que yo entiendo que la Junta, hasta prueba en contrario, pero no creo que va a haber tal prueba en contrario, la Junta ha ido haciendo el trabajo que hay que hacer. Y que, por tanto, en este momento lo que hay que comprometerse es con el apoyo a ese proceso, no arrojar dudas sobre ese proceso, porque arrojar dudas lo que genera es incertidumbre, genera expectativas que no se corresponden con la realidad. Ya hay varias instituciones que se han manifestado en este sentido. La más reciente fue la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, que ayer, en la prensa de ayer, pues se hizo eco de un comunicado en el que plantea esto precisamente en esos términos, de que arrojar dudas y crear un manto de negatividad en torno a un proceso respecto del cual no hay razones para hacerlo, pues
atenta al proceso democrático que se está viviendo. Lo mismo ha hecho otras instituciones, misma Participación Ciudadana, que tiene un historial de observación electoral, ha entendido que es irracional e ineficiente irse a un conteo manual, que lo que va a producir es dilación y demás. Por supuesto, es legítimo que se quiera buscar un mecanismo que valide la parte electrónica, porque es una experiencia nueva, con equipos nuevos. Ahora, la manera de hacer eso es creando un muestreo, creando una muestra representativa que permita dar unos resultados que perfectamente comparables con los resultados que salga del proceso electrónico. Ese es un proceso, ese es un mecanismo que las misiones de observación electoral de la OEA lo han hecho, Participación Ciudadana lo ha hecho múltiples veces, y lo que se hace no es una encuesta de boca de urna, sino que se toma un muestreo de mesas reales, ahí se cuenta físicamente y al final los resultados son prácticamente exactos. Quizá por una fracción puede haber una diferencia, pero en lo sustancial es lo mismo. Entonces, yo creo que estamos en un momento en el que hay que darle toda la confianza a la Junta Central Electoral, hay que apostar para que este proceso sea exitoso, que se legitime, que se valide, y todas las condiciones están dadas para eso, para que este proceso sea exitoso y que sea una competencia democrática, participativa, especialmente en lo que tiene que ver con el proceso en el PLD. Obviamente, me refiero a eso porque toda la población puede votar, que eso es un tema importante. O sea, en las primarias del PLD, todo el elector puede votar, a diferencia del PRM, que solo sus miembros pueden votar en esas primarias. En el caso del PRM, evidentemente que igual el hecho de que sea administrada por la Junta Central Electoral, que tenga un proceso de este tipo, es positivo, pero en el caso del PLD es un proceso abierto, donde la población en general, sin tener membresía ni en el PLD ni en ningún partido, puede votar, exceptuando si está inscrito en el PRM, porque ya los miembros del PRM tienen que ir a votar a sus primarias. Entonces, yo entiendo que la ocasión es oportuna, ya apenas días de esa contienda electoral, darle toda la confianza a la Junta Central Electoral, que despejar las dudas, no seguir con ese requerimiento, y que la Junta a su vez pues siga dándole seguridades a los partidos políticos respecto a cómo ha organizado el proceso, la confiabilidad de sus equipos, la idoneidad de todo lo que ha puesto en escena y que se pondrá en escena de manera particular el día de las elecciones para que el proceso sea exitoso y que además sea verdaderamente una experiencia, una fiesta democrática, que no haya violencia el día de las elecciones, que haya aceptación de los resultados, quien gane, que sus resultados sean respetados, quien pierda, que acepte los resultados del ganador, de modo que sea una verdadera experiencia democrática y que de aquí los partidos políticos y la democracia salga fortalecida ya con mira a las elecciones del año 2020. Sí, usted mencionaba el tema de la violencia. Don Julio Genaro Campillo Pérez hablaba en el Grillo y en el Ruiseñor cómo nuestra historia democrática ha sido lamentablemente muy tortuosa. Me llama la atención que usted señala también el tema de cómo esa certeza que pueden dar los equipos informáticos significa en cierto sentido una transición y que debemos darle el voto de confianza. Pero me gustaría escuchar su opinión respecto ya no solamente al hecho de que la Junta está arbitrando el proceso, sino de que hay otros entes como el Tribunal Superior Electoral e inclusive el Tribunal Constitucional en última instancia que hacen un contrapeso democrático a cualquier decisión que tome la Junta. O sea, tenemos, si se quiere, otras instancias que supervisan cualquier arbitrariedad que pudiese detectarse, cualquier inconformidad. Entonces, usted como constitucionalista, me gustaría ver ese enfoque de cómo esas altas cortes complementan esa confiabilidad democrática. Sí, apostamos
en el país por una justicia constitucional y una justicia electoral especializada. Eso quiere decir que se crearon 2 tribunales que no existían, especializados en esas materias. Y evidentemente es ahí donde se dirimen los conflictos que pudiesen surgir en el marco de un proceso, empezando con el Tribunal Superior Electoral y eventualmente en el Tribunal Constitucional. Ahora, lo ideal sería que los problemas políticos no se judicialicen. Lo ideal sería que estos procesos se resuelvan políticamente, que el proceso electoral se baste a sí mismo, que el que pierda, a menos que tenga unas razones muy particulares, muy especiales, muy demostrables, pues recurra a la justicia para que le pedir sus derechos y que reclamar sus derechos. Pero lo ideal sería que estos problemas, el proceso electoral tenga una resolución político-electoral en el ámbito de lo político-electoral y no de lo contencioso electoral. Porque la verdad es que están dadas las condiciones para que el pueblo participe, los miembros de los partidos, de estos 2 partidos, participen también en estos procesos y al final se van a contar los votos. Al final, esto es tan sencillo como eso. Llegado el día, 6 de octubre, se cierra a las 4 de la tarde y comenzará el conteo de los votos. Que es un conteo electrónico. Es un conteo electrónico y luego va a ser un muestreo que también se hace rápido, porque la manera como se han hecho en la observación electoral de la OEA, de participación ciudadana, que tienen años haciendo esa experiencia. La OEA no va a estar en el país, quiero decir, lo hago de referencia porque entiendo que las misiones de observación electoral de la OEA fueron las que idearon este sistema para ellos saber en poco tiempo cuál es el resultado de las elecciones. Entonces, lo que se va a hacer es que se va a contar los votos y va a haber ganadores y perdedores a todos los niveles, empezando por el más importante, que es la candidatura presidencial, pero igual senadurías, diputaciones, alcaldías, regidurías, directores y demás en los distritos municipales. O sea, hay una escala de unos 6, creo que son niveles de votación. Entonces al final se va a contar los votos. Es de esperar que los resultados sean aceptados por todos los actores, ganadores y perdedores, y que no se judicialice, sin negarle el derecho a nadie que entienda que sus derechos electorales en el proceso fueron violados, lo que sea. Ojalá que no se presente un solo caso de judicialización de este proceso y que todo se haga en el marco de lo político electoral. Lo que pasa es que usted sabe que hay personas que comenzaron con actos de alguaciles porque quieren en los tribunales que no le cuenten los votos que les van a contar posiblemente el domingo. Y ayer vimos que se emplazaron a universidades con un proceso que no tiene que ver con las universidades y es con la certeza del voto y el sistema automatizado. Estaban emplazando un actor político a universidades para que expliquen si es verdad que ese proceso que lleva la Junta es fiable. Sí, lo que tengo entendido es que varias universidades, a través de profesores, técnicos, en el área de cómputos, examinaron el proceso y vieron cómo se implementa y vieron las características técnicas que tiene, que tendrá el proceso y cómo va a ocurrir en cada mesa, y certificaron que el proceso está bien montado. En virtud de eso, repito, hay que, en la medida de lo posible, evitar la judicialización de estos procesos. No es que eso signifique negar el derecho a nadie a reclamar sus pretensiones y demás, pero esto es un proceso político electoral. El pueblo está convocado a votar. En el caso del PLD, todo el pueblo, todos los electores. En el caso del PRM, sus miembros, sus afiliados. Se va a dar este proceso. Lo que es de esperar es que esto salga bien, que al final de la noche del 6 de octubre se sepa quién ganó en cada uno de los niveles de elección
y que se pase esa página y ver adelante hacia allá el proceso electoral que viene. Eso es lo que es de esperar. Y que los actores políticos actúen con la madurez y la sensatez en el sentido de las acciones que adopten para evitar una judicialización innecesaria de este proceso. El espacio natural para esto es lo que ha organizado la Junta Central Electoral y por lo que dicen las instituciones que han visto, incluyendo los actores políticos que han visto el proceso, han hecho ejemplos, han practicado la manera de votar, la manera de transmitir los resultados. Todo parece indicar que las cosas están bien montadas y están listas para el domingo 6. De modo que es de esperar que no se judicialice, que se resuelva contando los votos y que en el marco de una experiencia democrática el ganador sea respetado por el perdedor y que sigamos adelante fortaleciendo el sistema democrático en la República Dominicana. Porque además, doctor Flavio Darío Espinal, lo extraño para mí es que se haya dejado para última hora cualquier tipo de observación que usted tenga, porque estuvimos pues meses promoviendo, revisando, mirando, explicando, ensayando, explicándoles a los partidos, a cada uno, a todos juntos, etcétera, y entonces las observaciones ya al proceso se tienen ahora. Esto no debió haber ocurrido. Eso usted debió habérmelo dicho hace 2 meses, que usted no creía en eso y que quiere que le cuenten de otra manera y que le busquemos un ábaco de la India y volvamos a aquella tecnología. Debimos haberlo dicho hace meses, no ahora cuando estamos a días del proceso electoral. O sea, es extraño realmente que usted me venga ahora con toda esta monserga, ¿no? O sea, realmente uno hasta se indigna, porque ¿cómo es posible que hayamos invertido miles de millones de pesos y que hayamos hecho todas las reuniones que hicimos antes y todos los encuentros y todos los talleres para que usted me diga ahora, a 4 o 5 días del proceso, que usted entiende que puede haber esto, aquello o lo otro? No puedo explicarme eso. Yo pienso que no hay motivos para generar dudas en cuanto al proceso que está llevando a cabo la Junta Central Electoral. Y no contribuye en nada generar esas dudas cuando lo que hay que generar es la mayor confianza posible. La Junta no ha dado motivos para que se le genere esa duda. Y si la FINJU, cuando se pronunció en el día de ayer, se refería precisamente a eso, de que generar dudas sobre ese proceso es contrario a amenaza o atenta, no recuerdo la terminología que usó, contra la democracia, el proceso democrático que se está llevando en esta fase del ciclo electoral o de la programación electoral que establece la ley, tanto la ley de partidos políticos como la ley electoral. De modo que no es conveniente para la democracia y la institucionalidad que se esté arrojando dudas sobre un proceso que se ha ido llevando bien. Porque distinto fuera si hubiera motivos para eso, si esto es una improvisación, si la Junta de buenas a primeras le sale a los partidos políticos con un mecanismo nuevo que nadie lo sabía. Una sorpresa. Una sorpresa. Entonces ahí tú dices, bueno, pero ¿y por qué sale con una sorpresa? ¿Por qué a último minuto nos quiere cambiar las reglas del juego? Ese no es el caso. O sea, entonces tiene tiempo. Implementando, la Junta diseñó un plan, los consultó con los partidos, ha ido ejecutando ese plan con los recursos disponibles, con la tecnología y demás. De modo que lo que es de esperar es que todos los actores políticos se concentren en estos últimos días, obviamente en la lucha por ganar adeptos, por ganar seguidores, pero que el día 6 de octubre, pues, perdedores y ganadores, pues, sencillamente asuman los resultados y que esto se
pueda ya ver como una experiencia democrática, una nueva experiencia democrática en el país, con miras a seguir fortaleciendo los partidos políticos. Y no nos pase como ha pasado en otras sociedades, que los partidos se han pulverizado, y cuando los partidos políticos se pulverizan, se fraccionan al máximo, eso da lugar a que opciones populistas, autoritarias, personalistas, de corte autoritaria, pues se cuelen sin una sustentación política partidaria. Nosotros, como país, en los últimos 40 años, yo diría, hemos gozado de una estabilidad política y una gobernabilidad, yo diría que envidiable. Cuando uno toma perspectiva y compara con otros países de la región, no solo centroamericanos, también ya incluyendo Suramérica, y vemos las crisis políticas tan agudas que han pasado por muchos de esos países, nosotros no hemos tenido... Incluyendo a Europa. Incluso, sí, señor. Nosotros no hemos tenido ese tipo de crisis. Para nada se trata de hacer una apología a la democracia dominicana, reconocemos que tiene sus imperfecciones, claro, que tenemos que seguir avanzando en mejorar la calidad de todas y cada una de las instituciones, en las diferentes esferas, congresual, administración pública, judicial. Tenemos ese compromiso, ese desafío. Pero el país ha vivido en estabilidad política, en gobernabilidad, y los partidos políticos han sido claves de esa gobernabilidad, porque han tenido la fortaleza para lidiar con situaciones que se han presentado y evitar que caigamos en el abismo, en el precipicio. Entonces, este proceso tiene que verse con miras a fortalecer a los partidos políticos. El día después, cuando se pase balance, lo ideal sería que digamos, oye, esta experiencia legitimó a los partidos, legitimó a la Junta Central Electoral, fue una apuesta por la participación y la democracia y sentirse que el país avanzó en esa experiencia en la democracia. Por tanto, yo creo que, repito, hay que despejar esas dudas que no tienen fundamento, despejar el ambiente para que llegado el día de las elecciones, pues no haya lugar a esa judicialización innecesaria de la política, y que los problemas político-electorales se resuelvan en el ámbito en que deben resolverse en esta oportunidad, que es contar votos. Sí. Y que al final saldrá un ganador. En cada uno de las circunscripciones saldrá un ganador, y que de ahí en adelante venga a enfrentar el proceso ya hacia adelante, hacia el 2020. Claro. Veo que además de arrojar dudas sobre la parte del conteo, etcétera, etcétera, no solamente se limita a eso, también se quiere arrojar dudas sobre yo soy la fuerza del pueblo y aquel es el dinero. Un discurso viejo además, un discurso viejo. Yo soy la vergüenza, aquel es el dinero. O sea, también eso es arrojar dudas. También eso es arrojar dudas, porque no solamente es arrojar dudas o no creer en que un sistema automatizado de cómputo, etcétera, pretender ahora, a días de las elecciones, que no es fiable. No solamente eso es insistir en la duda también es llevar un discurso como ese discurso de que yo soy la humildad hecha carne, yo soy aquello no, aquello es la arrogancia. También el discurso es un discurso, además de manido, es un discurso tendencioso también, porque busca tendenciar, llevar, sesgar y darle a la lucha política un carácter que no es el de la lucha política. Pero ¿Qué te parece a ti? Sí, pero al final el pueblo observa, el pueblo evalúa, el pueblo se moviliza, el pueblo participa y tomará su decisión. Obviamente en una campaña electoral hay que recurrir a múltiples argumentos en un sentido o en el otro, y
o sea, eso hay que entenderlo dentro de una competencia político-electoral. Lo vemos no solamente aquí, sino en otros países. En Estados Unidos, que es, vamos a decir, un paradigma de la democracia representativa, del régimen presidencial, vemos cómo se dan situaciones que son bien delicadas. Pero al final el electorado toma su decisión y va a ir viendo, va a ir observando las propuestas, los discursos, el enfoque, lo que quiere y lo que propone, y al final, o sea, va a ir a votar. Y son visiones, son enfoques, son propuestas que se contradicen, que se enfrentan, pero eso no puede representar un cuestionamiento a la parte de que el pueblo es el que tiene la última palabra. Sí. Y o sea, es así como es. De modo que yo entiendo que la competencia electoral ha estado, desde el punto de vista de los recursos, muy equilibrada, bastante equilibrada, porque no se puede decir que hay una campaña que tiene más recursos que la otra, que una campaña no tiene acceso a determinados medios o no tiene acceso a determinadas formas de expresión electoral. No ha habido cortapisas, ha habido una libertad plena para la expresión de los candidatos, de las propuestas, de modo que ese es el escenario real y por tanto no hay lugar a que se arroje dudas sobre este proceso que entiendo la Junta Central Electoral, como lo comentamos en un momento, pues ha ido organizando de manera procesual, de manera sistemática y bueno, esperar que el electorado vote, que el electorado manifieste su voluntad a través del voto y que en los días que queden pues haya que continúe esa libertad, obviamente que no se va para nada a afectar, no se va para nada a cercenar la libertad de que los candidatos se desplieguen, que los candidatos hagan su propuesta, que movilicen a sus seguidores, que lleguen al mayor número de personas, puesto que mientras más personas votan en los dos partidos, es bueno para la democracia. Que eso siga de esa manera, que se dé digamos que el ambiente no se enrarezca, que el ambiente, al contrario, que se despeje lo más posible para que lleguemos al día de las elecciones con tranquilidad, con confianza, con buen ánimo y con la certeza de que al final del día va a haber ganadores y perdedores y que la Junta Central Electoral, que está arbitrando, conduciendo, administrando y arbitrando este proceso, pues dé los resultados y que la sociedad entera pues los reciba como la expresión de la voluntad del pueblo y que se reconozca como tal, como una manifestación y una experiencia nueva de democracia que consolida el proceso político, que consolida a estos partidos políticos. Así que de esa manera yo lo veo y insisto, la importancia de que se despejen las dudas, de que haya tranquilidad, haya un buen ambiente, que en estos días que quede, pues, al contrario, aumente la confianza en la Junta Central Electoral. Yo espero que así sea y que en el domingo 6, en la noche, pues, no haya lugar a ningún tipo de conflicto y que el veredicto del pueblo, pues, sea respetado, sea acatado y ya se pase esta página para seguir adelante. Hubo un elemento, la Constitución del 2010 comenzó a consagrar la responsabilidad de la gente, del funcionario, comprometiendo su patrimonio en caso de que estableciera o cometiera alguna infracción. De igual manera se han tomado una serie de medidas que buscan disminuir la discrecionalidad que tienen los funcionarios. Ejemplo de ello podría ser la ley de compra y su informatización, el sistema de monitoreo de la gestión pública, el SISMAP, o las normas básicas de control interno, la NOBASIC. Y se han tomado todo ese conjunto de normas que
prácticamente reducen ese poder de discrecionalidad que tenían los funcionarios públicos, conjunto con disposiciones constitucionales que atan y vinculan al funcionario y su patrimonio. Sin embargo, como usted dice, y como decía Ramón, se teje todo ese discurso tanto hacia la Junta, pero también hacia el uso de los recursos del Estado. Y parecería que hay un contraste entre lo que experimentan las personas que nos visitan, que perciben esa estabilidad y esa seguridad jurídica que tiene República Dominicana, entre quienes vemos esas reformas que se han hecho y quienes por el otro lado propagan toda una serie de informaciones que contrastan con ese marco que existe en la administración pública, que hace que el funcionario cada vez tenga menos poder. Sí, bueno, ese es un tema interesantísimo en el derecho público, muy bien planteado de tu parte, muy bien formulado. Es así, o sea, lo que hemos ido es un proceso de consolidación de la legalidad y reducción de la arbitrariedad. Eso es algo, digamos, la legalidad perfecta no existe ni en los países más desarrollados, pero se aspira a avanzar a la legalidad perfecta. Pero es un bien inalcanzable si se quiere, pero hemos ido avanzando significativamente en ese proceso. Como tú dices, hay una cantidad de mecanismos y resortes legales e institucionales para evitar esa arbitrariedad y que el funcionario o la funcionaria en el ejercicio de sus potestades encuentre los límites que la ley le establece. Y por tanto ahí viene el concepto que tú hablabas de responsabilidad del funcionario cuando actúa de una manera antijurídica, de manera por propósito, ¿no? De modo que sí, yo aprecio eso. Lo mismo con el tema de las elecciones, los procesos electorales y el Estado. Yo creo que obviamente hemos avanzado enormemente en ese plano. Hay cosas que evidentemente no se pueden hacer. Por ejemplo, el uso de los recursos del Estado como tal, el proselitismo en las instituciones públicas que son para servir a toda la población. Usted no puede llegar, digamos, a renovar la cédula y encontrarse ahí con un afiche de un candidato o ir a pagar los impuestos y en esa oficina encontrarse como que le están distribuyendo propaganda de un candidato en particular. O sea, eso no está permitido. En el pasado se hizo, mucho se hizo, eso no está permitido, pero el derecho a la participación política también está consagrado en la Constitución, de modo que un funcionario fuera de su hora de servicio, en los fines de semana, en las noches, que se involucre en el proceso político, pues eso está bien, porque los cuadros dirigenciales, los funcionarios dirigenciales de la estructura del gobierno, pues son cuadros políticos, son dirigentes políticos, y eso pasa en todas partes del mundo. O sea, en todas partes del mundo eso sucede. Obviamente hay que estar consciente y poner mucho cuidado en eso, porque la población tiene derecho a que los recursos que dispone la administración, que dispone el Estado, sean para servirle a la población en general, sin privilegio ni discriminación. De modo que hay que tomar conciencia de eso, pero tampoco llegar al extremo, por ejemplo, que pedir que todos los funcionarios renuncien, que todos pidan licencia, que se ausenten de su trabajo. Eso no es la respuesta a esta cuestión. La respuesta es a seguir haciendo esfuerzo, evitar el uso de los recursos del Estado, el proselitismo, que alguien pierda su trabajo, un empleado de carrera, un funcionario de carrera que pierda su trabajo por simplemente no simpatizar con una propuesta política. Eso no se debe hacer y no creo que se esté haciendo. La parte ya de la participación política, eso es un derecho que tiene todo el mundo, no importa si es funcionario o no es funcionario. De modo que ese es el marco general en el que se da esta discusión. Creo que se ha ido despejando un poco, pero entiendo que eso no debe ser tampoco, debe dar lugar a una judicialización de la política y procurar que un juez pues tome una decisión de este tipo,
Y por otro lado, sí, tener conciencia de que, usando tu expresión, hay límites, hay límites legales que los funcionarios tienen que respetar. Eso no se puede minimizar, no se puede, digamos, ignorar, y es un compromiso que cada funcionario, al nivel que sea, tiene que asumir para que la población sienta que el Estado, no obstante, en un ambiente de tipo electoral como este, y más adelante, que las instituciones le siguen sirviendo de la mejor manera posible, en todos los ámbitos de la administración. Doctor Flavio Darío Espinar, indudablemente vamos a un proceso novedoso. Por primera vez en la República Dominicana tenemos primarias, en este sentido, simultáneas. Es decir, hay para dos partidos al mismo tiempo, el mismo día, las mismas horas. Esa simultaneidad es una novedad realmente. Pero lo más novedoso en este caso es para el Partido de la Liberación Dominicana, que sí se somete a la modalidad de primarias abiertas, es decir, puede participar todo el mundo, todo el que está en el padrón de la Junta Central Electoral, 7 millones y pico de personas, pueden participar en esta primaria, en lo que se refiere al Partido de la Liberación Dominicana. Ya sabemos que se quiso que esto fuera general para todos los partidos, pero realmente todo el mundo escurrió el bulto después. El único partido que asumió realmente las primarias abiertas con el padrón general lo es el PLD. Por lo tanto, lleva el PLD una carga, particularmente una responsabilidad, y por lo tanto cae sobre él la responsabilidad de demostrar que con un padrón abierto se es más democrático, se es más inclusivo, se es más abierto, más participativo. Le toca al PLD demostrar eso también en este proceso precisamente. Es el único que la mayoría de allí fue la que decidió, porque además la minoría de Leonel Fernández no quería padrón abierto. Fue la mayoría la que dijo, no, esto es por aquí que va, y cae de nuevo esta responsabilidad sobre el PLD, de demostrar sí, que... yo pienso que además de esa apertura que ofrecen las primarias abiertas del PLD, de que toda la población pueda involucrarse al elegir al candidato que presentará el PLD en las elecciones, hay un elemento importante aquí, es que la Junta Central Electoral es el que administra ese proceso. Claro. Porque con un alto nivel de conflictividad, muchas veces los partidos internamente no tienen los mecanismos de negociación o de mediación o de arbitraje o de resolución de los conflictos internos. Entonces, fue una visión importante y que se plasmó en la ley. Creo que el presidente Danilo Medina fue el que más insistió en eso, que dada la poca confianza en el padrón interno, ya no hay un líder que se pueda imponer de manera absoluta, sino que los conflictos tienen que ser administrados por un ente imparcial, que sea la Junta Central Electoral. Entonces, eso es lo que está en prueba en esta ocasión. Yo pienso que desde ya el PLD lleva la de ganar, porque ha logrado concitar una atención muy superior a la que está concitando el PRM con sus primarias cerradas. No sé cómo ustedes lo perciben, pero intuitivamente, claro, o mi observación... Parece algo plebiscitario. Es obvio que el PLD está generando mucho más interés en su proceso que lo que se está generando en el PRM. Y pudiese ser que con vistas a las elecciones del próximo año, pues el PLD salga mucho más consolidado en términos de posicionamiento, quiero decir, de posicionamiento frente al electorado. Porque como es abierta, es una oportunidad que tiene la población de conocer sus candidatos, lo que se están proponiendo, de modo que el que salga ya habrá pasado por una prueba importante de legitimación. De legitimación, no con sus miembros solamente, sino con la población en general. De modo que, repito, pienso que ahí el PRM apostó a una fórmula más conservadora,
de sí, las primarias, pero solo con nuestro padrón. Que en otros países se usa, no es Sí, que no, claro. no es que eso de por sí sea algo que no sea parte de sistema. la manera de hacer, de elegir los candidatos de un partido, ni mucho menos. Pero como aquí se va a contrastar, se van a comparar dos procesos que se están dando a la vez, porque la ley dominicana tiene la particularidad de que dio la opción a los partidos de elegir una modalidad u otra de primaria o cualquier otra modalidad. Fue muy abierta la ley dominicana. En otros países se establece por ley cómo que se tiene que hacer. O es primaria abierta, o semiabierta, o cerrada, y la ley dice lo que hay que hacer. En el país se creó el concepto y caló, yo diría, que eso podía ser violatorio a la Constitución. Y el legislador lo que hizo fue que dijo, ok, entonces, como optar por una pudiese ser constitucional y eventualmente pudiese ser declarado inconstitucional, vamos a dar opciones a los partidos políticos. El PLD optó por las primarias abiertas. Yo pienso que ya desde el punto de vista electoral y de dinamización ha sido ganancioso. Le ha ido mejor que el PRM. El PRM se ha quedado más en el ámbito interno de la competencia electoral. Pero en ambos casos, con miras a que los partidos se consoliden, en ambos casos hay que apostar por el éxito de esta primaria. En ambos casos. El éxito de las primarias, que la Junta Central Electoral haga un gran papel, que no haya margen para la judicialización de los conflictos, que el proceso se dé en paz, en tranquilidad, sin violencia, obviamente, y que la gente se sienta entusiasmada para ir a votar, tanto los miembros del PRM, en ese caso, como los miembros del PLD y toda la población en el caso del PLD, y que al final todos los actores estén comprometidos con el respeto a los resultados de las elecciones. Eso es fundamental, que en una competencia electoral se va a ganar o a perder. Y por tanto, eso es un elemento esencial como parte de la competencia democrática. Y si eso se logra, que yo espero que se logre, que no haya problemas con eso, pues yo creo que podremos, ya visto cuando se ve en perspectiva, decir, eso fue una gran experiencia, una gran oportunidad que ha tenido la democracia dominicana. Sí, el problema es cuando la hipótesis de perder no está en algunas personas porque no logran concebirlo. Entonces... Bueno, pero vamos a esperar que el proceso vaya definiendo eso. Sí, eso es como, verdad, y que eso no cabe en mi hipótesis. Pero es bueno que lo vaya contando. Doctor Flavio Darío Espinal, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, ha estado aquí con nosotros compartiendo estas impresiones tan interesantes sobre este proceso, tan interesante también, hay que repetirlo, que se abre en la historia política de la República Dominicana, que está abierto ya y que tendrá un culmen en el próximo domingo con las votaciones en las primarias internas de los partidos, en este caso PRM y PLD. En el caso del PLD, votación abierta con el padrón de la Junta. Podrá participar ahí todo el que vota, todo el que está facultado ya por su edad, por todo lo que, ¿verdad? Su cédula, todos sus documentos al día, y además en el otro lado las primarias del Partido Revolucionario Moderno, que serán cerradas con sus militantes. Vamos a garantizar que todo esto va a quedar bien, porque el pueblo dominicano ha venido creciendo año por año y cada 4 años en esta materia, ¿verdad, Flavio Darío? Así es. Es indudablemente un proceso de crecimiento importante. Gracias al doctor Flavio Darío Espinal y gracias a ustedes por estar con nosotros aquí en Ojalá Todos los Días. Quédese ahí en el canal 4 RD para que no se pierda todo lo bueno que viene aquí. Muchas gracias por la Flavio invitación. Gracias.